Me llamaron viejo inútil, mi propio hijo. Fue en la mesa del almuerzo, en mi propia casa, donde siempre recibí a toda la familia con los brazos abiertos, con la mesa llena de comida que yo mismo preparaba, como lo hice toda la vida. Pero ese día, él se levantó. Me miró con esa cara fría, sin ninguna expresión, y dijo en voz alta: «Papá, ya basta. Solo estorbas, ya no sirves para nada. Eres un viejo inútil». Me quedé allí, con el tenedor en la mano temblando, el ruido de los cubiertos golpeando el plato, y todos alrededor en silencio. Parecía que nadie se atrevía a mirarme. Sentí como si el suelo se hubiera deshecho bajo mis pies. Pero al día siguiente, sin decir nada, tomé una decisión, y cambié todas las cerraduras de la casa. Me llamo Santiago, y hoy tengo 79 años cumplidos. Siempre fui un hombre sencillo, de palabra tranquila, que trabajó toda la vida en la construcción, cargando sacos de cemento en la espalda, ladrillo por ladrillo, levantando casas para otros, y manteniendo la mía siempre en orden. No nací rico, ni heredé nada de nadie. Todo lo conseguí con el sudor de mi frente. Me casé joven, construí mi casa desde cero, aquí en este barrio que en aquel entonces no era más que polvo y monte. Tuve 2 hijos, un hombre y una mujer. Los crié a los 2 con mucho esfuerzo, dándoles estudio, ropa, comida y consejo, siempre enseñando respeto y gratitud. Pero parece que, al final de cuentas, nada de eso sirvió de mucho. Porque llega un momento en la vida en que, aunque hayas hecho de todo, parece que la gente se olvida. Siempre tuve una costumbre. Todos los domingos, desde que mis hijos crecieron y se fueron de casa, me gustaba invitarlos a almorzar aquí. Preparaba carne, arroz, frijoles, las tortillas que mi esposa solía hacer antes de partir, y dejaba todo listo con la mesa puesta, solo esperando que llegaran. Pero en los últimos tiempos, empecé a notar que venían más por compromiso que por gusto. Llegaban mirando el reloj, hablando de trabajo, de cuentas, de sus problemas, pero nunca preguntaban por mí. Yo sentía eso en el pecho, pero hacía como que no me daba cuenta, para no lastimar a nadie. Y fue justamente en uno de esos almuerzos de domingo que pasó. Me había levantado temprano, había preparado todo con cariño, esperándolos. Mi hijo llegó con su esposa y mis nietos. Mi hija esa vez no pudo venir. Se sentaron, sirvieron los platos, comieron, y de repente, él se levantó. Me miró con esa cara seria y soltó aquella frase. Delante de todos: «Papá, ya basta. Solo estorbas. Ya no sirves para nada. Eres un viejo inútil». No te puedo ni describir lo que sentí en ese momento. Fue como si una daga me atravesara el corazón. Me quedé quieto, sin reacción, con ganas de gritar, pero solo pude quedarme en silencio. Miré a mis nietos, que se quedaron calladitos, mirando el plato. Miré a mi nuera, que desvió la mirada fingiendo que no era con ella. ¿Y mi hijo? Como si hubiera hecho la cosa más normal del mundo. Esa noche no dormí. Me la pasé caminando por la casa, recordando cada ladrillo que puse allí, cada puerta que yo mismo instalé, la pintura que pasé en las paredes con mis propias manos. Recordé cuando mis hijos eran pequeños, corriendo por ese patio, jugando, ensuciando todo, y yo limpiando, cuidando, enseñando. Y ahora, después de todo, ser llamado viejo inútil, dentro de mi propia casa. Estuve pensando, hasta que de madrugada decidí, ya no iba a dejar que eso pasara de nuevo. Cuando salió el sol, fui a la ferretería de la esquina, compré cerraduras nuevas para todas las puertas. Pasé el día entero cambiándolas, una por una. Puerta de entrada, del patio, del garaje. Dejé todo diferente, con llaves nuevas, y guardé las llaves en mi bolsillo, sin decirle a nadie. No avisé, no mandé mensaje, no hice escándalo. Solo esperé, porque sabía que el domingo siguiente iban a aparecer, como siempre. Mientras cambiaba las cerraduras, sentía que cada tornillo que apretaba era un pedazo de mi dignidad que estaba recuperando. Pensaba para mí mismo: no, Santiago,
Tú no eres inútil. Aún tienes tus manos firmes, tu cabeza en su lugar, y esta casa es tuya. Nadie te va a quitar eso. Y cada vuelta del destornillador era como un desahogo, una respuesta silenciosa a la humillación que había pasado el día anterior. El domingo siguiente, como era de esperarse, mi hijo apareció. Tocó la puerta, tocó el timbre, y nada de abrir. Se quedó allí, llamando, golpeando más fuerte. Yo estaba sentado en la sala, escuchando pero sin levantarme de la silla, hasta que gritó desde afuera, «¡Papá, abre! ¿Qué pasó?» No le respondí. Esperé a que se diera por vencido. Y se fue, sin entender nada. Ese día, entendí que a veces uno tiene que hacerse escuchar no con palabras, sino con acciones. Y cambiar la cerradura de la casa fue mi forma de decir, aquí dentro, solo entra quien me respeta. Así que haz una cosa. Escucha esta historia hasta el final. Y también comparte esta historia con quien necesita escucharla. Luego me cuentas, ¿qué parte de ella tocó tu corazón de verdad? ¿Y desde qué ciudad me estás escuchando? ¿El lunes por la mañana? Después de aquel domingo en que mi hijo se quedó allá afuera gritando y yo no le abrí la puerta. Me senté aquí mismo en esta silla donde ahora te estoy hablando. Miré hacia adentro de mí mismo y pensé, Santiago, ¿será que estás exagerando? ¿Será que estás siendo demasiado duro? Porque mira, amigo, por más que uno escuche ciertas cosas de los hijos que duele, en el alma, el corazón de padre siempre pesa. Yo no soy de piedra, no, pero fue recordar la expresión de él, aquella frialdad, todos callados en la mesa, y sentí de nuevo ese apretón en el pecho. No estaba siendo duro. Estaba siendo justo conmigo mismo. Pasé toda la vida poniendo a los demás en primer lugar. Ya era hora de respetarme un poco también, y ahí fue cuando decidí hacer más que solo cambiar la cerradura. Fui al registro de la propiedad, ahí en el centro, un lugar que ya ni recordaba bien dónde quedaba, y pedí actualizar los papeles de la casa. Saqué copia actualizada de todo, escritura, certificado. Todo en regla a mi nombre, como siempre había sido. ¿Por qué? Porque sabía que tarde o temprano, mi hijo iba a intentar acorralarme, y yo quería estar preparado. Después de eso, pasé por la farmacia, compré unas medicinas para la presión y volví a casa. Pasé el resto del día sentado en la terraza, viendo el tiempo pasar, el viento moviendo los árboles, las hojas cayendo, y pensando en todo lo que ya había vivido bajo ese techo. Cada rincón de la casa tiene un recuerdo. La grieta en la pared de la sala. Fui yo quien la dejó sin arreglar porque mi esposa decía que le daba carácter. El portón medio torcido del garaje. Fue mi nieto quien lo golpeó jugando en bicicleta. Y ahora, después de todo, yo ahí, solo, pero entero. 2 días después, mi hijo regresó. Esta vez no vino solo. Llegó con su esposa y un hombre de traje, abogado por lo que parecía. Tocaron, insistieron, hasta que decidí abrir la ventana solo un poquito, sin destrancar la puerta. Él me miró y dijo, «Papá, necesitamos hablar». Yo solo dije, ¿hablar de qué si para ustedes no soy más que un viejo inútil? La cara de él cambió al momento. Se notaba que no esperaba oír eso. Pero yo seguí firme, mirándolo a los ojos, como diciendo, ahora es diferente. Él intentó hablar de papeles, de repartir, de organizar las cosas de la casa. No lo dejé terminar. Solo levanté la mano y le dije, mira, hijo, pasé 60 años construyendo esta casa, ladrillo por ladrillo. Y ahora, después de llamarme viejo inútil, vienes a hablarme de organizar qué. Quien organiza mi vida soy yo. Cerré la ventana otra vez y los dejé allí. Mira, en ese momento no sentí rabia. No se trataba de venganza ni de orgullo. Se trataba de respeto. Y el respeto es algo que, cuando se pierde, no se compra en ninguna tienda. ¿Se da o no se da? Y yo decidí que, de ahora en adelante, si él quería volver a ser parte de mi vida, tendría que venir de otra manera. No con abogado, no con conversación de herencia, sino con sinceridad, con humildad. Y mientras eso no pasara, las puertas seguirían cerradas. En los días que siguieron fue extraño.
La casa quedó en silencio. Ningún ruido de nietos corriendo, ninguna risa de familia. Pero al mismo tiempo, había una paz que hacía mucho que no sentía. Empecé a cocinar solo para mí. Un arroz sencillo, unos frijoles con ajo como me gustan, un pedazo de carne a la plancha. Y fui entendiendo que no necesitaba mucho para vivir bien, que el valor de la casa no estaba en cuántas personas había dentro de ella, sino en lo que sentía aquí adentro, en el pecho. Uno de los momentos que más se me quedó grabado fue una noche en que se fue la luz. Toda la casa a oscuras, solo con la vela encendida sobre la mesa de la cocina. Me senté allí, miré la llama moviéndose despacito y me puse a rezar bajito. No por ellos, no pidiendo nada para nadie, sino dando gracias por seguir allí, firme, con salud, con lucidez, por tener fuerzas para decir basta cuando era necesario. Porque, mira, hay mucha gente que no lo consigue, que acepta todo callado, solo por no quedarse solo. Pero te digo, no vale la pena, mejor solo y en paz, que rodeado de gente que te hace daño. Después de unos días, mi hija me llamó. Ella no había venido a aquel almuerzo, y cuando se enteró de lo que había pasado, quiso saber cómo estaba yo. Hablamos bastante. Ella estuvo de mi lado, dijo que entendía mi decisión. Y fue bueno sentir que por lo menos alguien de la familia todavía valoraba lo que soy, no solo lo que tengo. Pero incluso a ella le pedí que esperara un poco antes de venir. Quería un tiempo solo para mí, para poner la cabeza en su lugar. Y así fue como pasé esas primeras semanas después de cambiar las cerraduras. Solo, sí, pero con la cabeza en alto. Con la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en control de mi propia casa y de mi propia vida. Pasaron algunos días más, y poco a poco, el teléfono dejó de sonar. Al principio, mi hijo insistía. Llamaba por la mañana, llamaba por la noche. A veces solo dejaba mensajes. «Papá, contesta. Papá, tenemos que hablar». Pero yo decidí no responder. No porque tuviera odio en el corazón, sino porque entendí que a veces el silencio enseña más que las palabras. Y a decir verdad, cada día que pasaba me sentía más ligero, como si el aire dentro de la casa se hubiera limpiado. Ya no había más aquella tensión, aquella sensación de estar siempre esperando que alguien llegara para decir algo que me hiriera. Una mañana de sábado, estaba yo en la terraza, tomando mi café con pan dulce, mirando el cielo claro, cuando escuché pasos en la acera. Era mi nieto, el más grande, el hijo de mi hijo. Se paró frente a la reja con las manos en los bolsillos, medio cabizbajo. No tocó, no llamó, solo se quedó ahí, mirándome. Yo también lo miré por un rato sin decir nada, hasta que me levanté, fui hasta la reja y abrí. «¿Qué haces por aquí solo, muchacho?», le pregunté con esa voz tranquila que siempre tuve para hablarle. Él bajó la cabeza y me dijo algo que, te digo con el corazón en la mano, me rompió por dentro. «Abuelo, mi papá está muy enojado contigo. Dice que eres terco. Pero yo solo quería saber si estabas bien». Imagínate escuchar eso de un niño. Un nieto que no tiene culpa de nada, en medio de una situación que él no entiende del todo. Lo miré, le puse la mano en el hombro y lo invité a pasar. Entró, se sentó en la mesa de la cocina y le preparé un poco de leche con chocolate, como hacía cuando era más pequeño. Nos quedamos conversando un buen rato. Le pregunté por la escuela, por sus amigos, por su bicicleta, y mientras él hablaba yo pensaba, mira, al final, todo esto no es culpa de ellos. Son los grandes los que fallan, los que olvidan lo que es el respeto, la gratitud. Cuando se fue, le di una llave pequeña de esas que solo abren la reja de entrada, no la puerta de la casa. Le dije, si algún día necesitas algo, puedes entrar. Pero no le digas a nadie que tienes esta llave, ¿sí? Él sonrió, me abrazó fuerte y se fue corriendo. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que estaba haciendo lo correcto. No con palabras duras, no con gritos, sino mostrando con pequeños gestos que uno puede seguir siendo parte de la familia, pero poniendo límites. Esa misma tarde, mientras barría el patio, recordé cuando construí aquella casa. Cada pared,
Cada columna, la terraza, todo lo había levantado con mis manos, con el sudor de mi frente. Y me dije, Santiago, esta casa no es solo paredes y techo, es tu vida entera. Y con ese pensamiento, tomé otra decisión. Fui al banco el lunes siguiente y actualicé todos los papeles de mis cuentas, asegurándome de que, si algún día me pasaba algo, todo quedara claro. No quería que después vinieran con abogados o peleas por cosas que ni siquiera habían valorado en vida. Pasaron más semanas. Algunos vecinos se dieron cuenta de que ya no venían tantos familiares los domingos. Uno u otro me preguntaba en la tienda o en la panadería, ¿y sus hijos, don Santiago, ya no lo visitan? Yo solo sonreía y decía, ahora están ocupados, cada quien con sus cosas, porque no me gustaba andar contando mis penas a todo el mundo. Prefiero que piensen que estoy bien, que estoy en paz. Y la verdad no era mentira. Dentro de todo, me sentía tranquilo. Hasta que un día, de esos cualquiera sin avisar, mi hijo volvió a aparecer. Esta vez solo, sin esposa, sin abogado. Tocó el timbre, esperó. Y yo, después de unos segundos, decidí abrir. No la puerta, solo la ventana como aquella vez. Lo miré, él me miró. Se quedó callado un rato como si no supiera por dónde empezar, hasta que finalmente bajó la cabeza y dijo, «Papá, solo quería decirte que... quizás me pasé. No quise decir lo que dije aquel día». Sus palabras salían con dificultad, como si le costara admitirlo, pero ahí estaban. Y yo, con toda la calma del mundo, solo le dije, «Mira, hijo, a veces las cosas que decimos duelen más que las que hacemos. No basta con pedir perdón, hay que demostrar que uno cambió». Él asintió con la cabeza, no insistió, no pidió entrar, solo se quedó allí, con esa cara de quien sabe que tiene que empezar de cero. Y yo, por dentro, sentí que, aunque fuera un paso pequeño, era un comienzo. Así, con la ventana entreabierta y el viento moviendo las cortinas, me di cuenta de que a veces la vida nos enseña de las maneras más duras, pero necesarias, y que no hay edad para decir, hasta aquí. Los días siguieron pasando, y aunque por fuera todo parecía igual, yo sentía por dentro que algo había cambiado definitivamente. Ya no esperaba los domingos con la mesa puesta. No preparaba más grandes almuerzos, ni ponía los platos para varios. Ahora me bastaba con un café, un pedazo de pan y el silencio de la casa. Y te voy a decir, ese silencio al principio me pesaba, sí, pero luego se volvió mi compañero. Aprendí a escuchar mis propios pensamientos, a recordar cosas que había olvidado hace mucho tiempo. Como si la vida me diera una segunda oportunidad para estar conmigo mismo, sin tener que complacer a nadie. Una mañana de esas, mientras regaba las plantas del jardín, vi aparecer por la calle a alguien que no esperaba. Era mi hija. Caminaba despacio con la cabeza baja, sosteniendo una bolsa en la mano. Se paró frente a la reja, miró hacia adentro y con voz suave me dijo, «Papá, ¿puedo pasar?» Yo la miré por unos segundos. La verdad, no había motivo para cerrarle la puerta a ella. Siempre había sido distinta. Así que sin decir nada, fui hasta la reja, abrí y la dejé entrar. Entró despacio, como quien sabe que no quiere molestar. Se sentó conmigo en la terraza, como en los viejos tiempos. Y nos quedamos ahí, los dos en silencio, viendo el viento mover las hojas. Después de un rato, ella sacó de la bolsa un paquete de pan y un frasco de café. Me lo puso sobre la mesa y me dijo, «No vine a hablar de mi hermano, papá. Solo quería saber cómo estabas». Y eso, mira, fue suficiente para que me apretara el pecho de emoción. Porque cuando uno vive lo que yo había vivido, se da cuenta de que a veces las palabras sobran. Lo que vale es la intención. Le respondí con una sonrisa tranquila y le dije, «Estoy bien, hija, mejor de lo que imaginaba». Nos quedamos conversando largo rato. Hablamos de cuando ella era niña, de la escuela, de su madre, de los tiempos en que todos estábamos juntos en esta misma casa. Y mientras hablábamos, me di cuenta de que no todo estaba perdido, que aunque algunas cosas se hubieran roto, había otras que seguían en pie.
como el amor entre padre e hija. Eso no se destruye tan fácil. Ella se quedó hasta que empezó a oscurecer. Antes de irse, me abrazó fuerte. De esos abrazos que uno siente de verdad, no por costumbre, y me dijo bajito al oído: «Papá, cualquier cosa que necesites, me llamas, no quiero que estés solo». Le prometí que sí, que la llamaría. Y la vi irse calle abajo, con el mismo paso tranquilo con que había llegado. Esa noche, mientras cenaba solo en la cocina, mirando la luz de la lámpara colgando, pensé en todo lo que había pasado. Recordé las palabras de mi hijo, el silencio de mi nieto, la visita de mi hija, y me dije a mí mismo: «Santiago, hiciste bien. Pusiste un límite, te hiciste respetar, pero sin cerrar el corazón. Porque al final, eso es lo que uno tiene que hacer. No permitir que te pisoteen, pero tampoco llenarte de rencor». Antes de dormir, me asomé a la ventana y vi las luces de las casas vecinas, cada una con su historia, sus dolores, sus alegrías. Y pensé en algo que siempre decía mi abuelo: «Cada quien tiene su batalla, hijo». Pero lo importante es no perderse a uno mismo en el camino. Cerré la ventana, apagué la luz, y me fui a dormir con el corazón un poquito más tranquilo. Pasaron las semanas, y aunque ya no esperaba grandes visitas, empecé a notar pequeños gestos que me decían que la vida seguía. La vecina de al lado, doña Carmela, de vez en cuando me traía un poco de pan recién horneado. El señor del taller mecánico de la esquina, con quien siempre había intercambiado saludos pero pocas palabras, empezó a detenerse más seguido en la reja para preguntarme si necesitaba algo. Y así, entre una cosa y otra, fui entendiendo que, aunque mi familia estuviera un poco rota, todavía había gente que se acordaba de mí. Pero hubo un día, un domingo cualquiera, que lo cambió todo otra vez. Estaba yo limpiando el patio cuando escuché un coche pararse justo frente a mi casa. Me asomé por la ventana y vi a mi hijo bajándose solo, sin esposa, sin abogado, sin nietos. Solo él, con la cabeza gacha, las manos en los bolsillos, como quien no sabe si dar el siguiente paso. Se quedó parado frente a la reja, mirando la casa de arriba abajo, como si de repente recordara cada detalle: la pintura gastada, las plantas del jardín, la puerta de madera que yo mismo había puesto hacía más de 30 años. Yo lo observaba desde la sala, en silencio, sin moverme. No era miedo, no era rabia. Era esa mezcla de curiosidad y precaución que uno siente después de haber sido herido. Y entonces, él habló. No gritó, no llamó con fuerza. Solo dijo, en voz baja, casi para sí mismo: «Papá, solo quería verte». Algo dentro de mí se movió, porque mira, cuando un hijo se atreve a volver así, sin pretextos, sin excusas, uno siente que hay algo diferente. Me levanté despacio, fui hasta la ventana y la abrí solo un poco, como había hecho otras veces. Nuestros ojos se encontraron. Él no sonrió, yo tampoco. Solo estuvimos ahí, mirándonos, durante lo que parecieron minutos enteros. Hasta que dije: «¿Y ahora qué buscas?». Él respiró hondo, miró al suelo y respondió: «Nada, papá, solo me arrepiento». No dijo más. No intentó entrar, no pidió perdón de la boca para afuera. Y quizás por eso esas palabras me llegaron más hondo que cualquier discurso largo. Cerré la ventana sin responderle. No porque no lo hubiera escuchado, sino porque necesitaba tiempo para procesarlo. Y él, entendiendo, se dio media vuelta y se fue, sin esperar nada a cambio. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cama, mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado desde aquel primer almuerzo, desde que me llamaron viejo inútil, hasta ese momento, y me di cuenta de algo. Por primera vez, sentía que ya no cargaba el mismo peso en el pecho, como si al escuchar a mi hijo decir que se arrepentía, algo se hubiera liberado dentro de mí. Al día siguiente, bien temprano, decidí hacer algo que llevaba tiempo posponiendo. Fui al armario del pasillo. Saqué una caja de madera donde guardaba los papeles más importantes: la escritura de la casa, las cuentas del banco, unas cartas viejas.
Me senté en la mesa de la cocina y, con calma, revisé todo. Y mientras lo hacía pensaba, Santiago, el día que tú no estés, ¿cómo quieres que te recuerden? ¿Como el que se quedó solo por orgullo o como el que supo poner límites, pero también supo perdonar? No fue fácil responderme. No soy hombre de rendirme fácil, pero tampoco soy de corazón de piedra. Así que decidí escribir una carta para mi hijo, no para entregársela de inmediato, sino para cuando fuera el momento correcto. En ella le conté todo lo que sentía, el dolor, la decepción, pero también el amor de padre que nunca se borra del todo. La guardé en la caja, cerré el armario y sentí un alivio que hacía años no sentía. Así seguí mis días, con el corazón más ligero, con la certeza de que había hecho lo correcto, y entendiendo que, aunque las cosas no siempre salgan como uno espera, siempre hay espacio para volver a empezar. A su tiempo, a su manera. Pasaron varias semanas después de aquella vez en que mi hijo se apareció solo frente a la reja y me dijo que se arrepentía. Desde entonces no volvió a venir, no insistió, no llamó. Y aunque al principio me preguntaba si volvería a intentarlo, con el tiempo fui dejando de pensar tanto en eso. Volví a mi rutina de siempre, regar las plantas, leer el periódico, caminar hasta la tienda de la esquina para comprar pan y leche. Eran días tranquilos, silenciosos, pero ya no me pesaba como antes. Había aprendido a convivir con mi soledad, a encontrarle un sentido. Una tarde, mientras barría el patio, el viento fuerte tiró una de las macetas grandes que tenía junto a la pared. La maceta se rompió, la tierra se desparramó por el piso. Me agaché despacio para recoger los pedazos. Y fue en ese momento que sentí de verdad el peso de mis años. Las rodillas me dolían, los brazos ya no tenían la misma fuerza. Y por un segundo, pensé, quizás mi hijo tenía razón. Quizás ya no sirvo para tanto. Pero fue solo un pensamiento fugaz, de esos que vienen y se van. Porque al levantarme y ver el patio limpio de nuevo, me dije a mí mismo que mientras pudiera hacer cosas por mí mismo, mientras pudiera sostener una escoba, yo seguiría siendo dueño de mi casa, de mi vida. Esa noche, ya acostado, el silencio de la casa me hizo recordar otras épocas, cuando mi esposa aún estaba viva, cuando mis hijos eran pequeños. Recordé los sonidos de los pasos por el pasillo, las risas, el ruido de las ollas en la cocina, y aunque me apretó un poco el corazón, no lo sentí como tristeza, sino como un recuerdo bonito, una parte de mí que siempre estaría ahí. Una mañana de domingo, mientras desayunaba con calma, escuché la voz de mi nieto desde la reja. Esta vez no venía solo, estaba con su madre, mi nuera. Me sorprendió, no te lo niego. Me asomé, y él me saludó con la mano, con una sonrisa. «Abuelo, vinimos a verte». Dudé por un momento, pero luego fui hasta la reja y abrí. Mi nuera bajó la mirada, se veía incómoda. «Don Santiago, perdón por venir sin avisar, pero el niño quería verlo». Y ahí lo entendí todo. A veces las cosas no son tan simples. A veces es el destino que se encarga de juntar a las personas de nuevo. Les dejé pasar. Nos sentamos en la terraza, como siempre. Les preparé un café, les saqué un poco de pan. La conversación fue tranquila, casi como si nada hubiera pasado. Mi nieto me contó de la escuela, de un campeonato de fútbol que iba a jugar. Y mientras lo escuchaba, miraba de reojo a mi nuera. Ella seguía callada, pero de vez en cuando soltaba alguna palabra, algún comentario. Y aunque por dentro todavía sentía cierta distancia, elegí no hacer preguntas, no remover heridas. Ese momento era de paz, y eso era lo que importaba. Cuando se fueron, me quedé un buen rato sentado, mirando el jardín, y pensé, quizás no todo vuelve a ser como antes, pero al menos uno puede aprender a vivir con las cosas nuevas que llegan. Que la familia cambia, que los hijos crecen, se equivocan, pero que si uno se queda con el corazón cerrado, lo único que consigue es envejecer solo de verdad. Esa noche, antes de dormir, fui hasta el armario. Saqué la caja donde había guardado la carta para mi hijo, y la leí otra vez. La leí en silencio, con calma, y aunque no la entregaría aún,
Sentí que había escrito lo que de verdad llevaba en el corazón. No por debilidad, sino por sabiduría. Porque al final, después de todo lo vivido, uno aprende que perdonar no siempre es olvidar. A veces es simplemente seguir adelante con el alma más liviana. Pasaron algunos meses desde aquella última visita de mi nieto y mi nuera. Y aunque no era algo que sucediera todas las semanas, de vez en cuando el niño venía solo, con su bicicleta, se asomaba por la reja, me saludaba con la mano y yo le abría la puerta. Ya no era como antes, no había más comidas de domingo con toda la familia reunida. Pero por lo menos, había pequeños momentos de compañía que le daban otro color a los días. Y te confieso algo, hijo. Con los años uno aprende a valorar más esos instantes simples que las grandes reuniones. Una mañana de otoño, el aire ya más fresco, salí a sentarme en la terraza con mi café, como de costumbre, y encontré un sobre blanco en el buzón. No había sello, ni remitente, solo mi nombre escrito con letra grande. Para don Santiago. Lo abrí con calma, sin prisa, y adentro encontré una carta escrita a mano. Era de mi hijo. Sus palabras eran cortas, directas, pero con un peso que yo sentí de inmediato. Decía: «Papá, no sé si merezco que me escuches, pero quería decirte que he estado pensando mucho. No busco que me perdones, solo que sepas que reconozco mis errores. No supe valorarte, y aunque no lo diga bien, lo siento». Me quedé ahí un buen rato, leyendo y releyendo esa carta. Por un lado, sentí alivio. Por otro, sentí esa punzada en el pecho que uno solo siente cuando lleva demasiadas cosas guardadas por dentro. Pero lo que hice después fue lo que me dejó más tranquilo. Guardé la carta en la misma caja donde había puesto la mía, la que había escrito para él meses antes. Las dos quedaron allí, juntas, y pensé: cuando llegue el momento, estas dos cartas dirán lo que las palabras nunca supieron decirnos cara a cara. Ese mismo día, me levanté con un impulso distinto. Fui hasta el centro, al mercado. Compré frutas, pan, un poco de carne, y preparé un almuerzo para mí, sí, pero no como antes, con tristeza o nostalgia. Esta vez lo hice celebrando el simple hecho de estar vivo, de seguir en pie, de poder seguir haciendo lo que me gusta con mis propias manos. Ya por la tarde, mientras arreglaba unas plantas en el jardín, escuché de nuevo los pasos de mi hija. Ella llegó sonriendo, con una bolsa de pan y un frasco de café como la última vez. «Papá, solo pasé para verte un rato». Nos sentamos en la terraza, y mientras tomábamos café, ella me miró serio y me dijo: «Papá, el hermano estuvo diciendo por ahí que quiere hablar contigo de verdad, que está pensando en venir a verte un día». Yo no respondí de inmediato. Me quedé mirando el cielo, las nubes pasando despacio, y solo después de un rato dije: «Si quiere venir, la puerta estará cerrada, pero la ventana estará abierta». Ella sonrió, como entendiendo que no era un no, pero tampoco un sí. Era simplemente el lugar donde yo había aprendido a quedarme, en paz, pero con mis límites claros. Aquella noche, me senté a escribir de nuevo en un cuaderno viejo que guardaba en el armario. No para nadie, solo para mí. Escribí todo lo que sentía, lo que pensaba, lo que había aprendido con todo aquello. Porque uno, aunque sea viejo, nunca deja de aprender. Y mientras escribía, me dije a mí mismo que quizás, algún día, cuando yo ya no estuviera, mis nietos leerían esas palabras y entenderían un poco más de quién era su abuelo. Antes de acostarme, fui hasta la ventana. La abrí un poco para dejar que entrara el aire fresco de la noche. Y mirando las luces de las casas vecinas, pensé: «Santiago, hiciste lo que tenías que hacer. No te quedaste callado, no te dejaste pisotear. Y aunque el camino fue duro, llegaste hasta aquí con el corazón en su lugar». Aquel invierno llegó más frío de lo que recordaba en muchos años. Las mañanas eran grises. El viento golpeaba las ventanas con más fuerza, y el silencio dentro de la casa parecía aún más profundo. Yo seguía con mi rutina, cuidando de las plantas, preparando mi café, pero en el fondo, algo me decía que se acercaba un momento diferente. No sé explicarte por qué, hijo,
pero a veces el corazón de uno presiente las cosas antes que la cabeza. Una tarde, mientras terminaba de arreglar unas herramientas en el galpón del fondo, escuché el timbre de la reja. No era una visita cualquiera. Esta vez era él, mi hijo, solo, sin coche, sin familia, con las manos en los bolsillos y el rostro cubierto por el aire helado. Se quedó parado frente a la puerta sin atreverse a tocar de nuevo. Lo vi desde la ventana y durante un buen rato no supe si abrir o no. Me quedé allí, mirando a través del vidrio, con el corazón latiendo más rápido de lo normal, y fue entonces que recordé aquellas palabras que había escrito en el cuaderno. La ventana siempre estará abierta. Así que respiré hondo, caminé hasta la puerta, y por primera vez en mucho tiempo, la abrí completamente. No dije nada, solo lo miré. Él tampoco dijo nada de inmediato. Bajó la cabeza, se frotó las manos por el frío, y después de un silencio que se hizo eterno, levantó la vista y dijo simplemente: «Papá, ¿puedo pasar?» No fue una orden, no fue una imposición. Fue una pregunta sincera, de esas que se dicen con el corazón en la mano. Y aunque una parte de mí quería responderle con todo el dolor que había guardado, otra parte más fuerte me hizo a un lado, y sin decir palabra, me hice a un lado para que entrara. Pasó despacio, mirando todo a su alrededor como si fuera la primera vez que veía aquella casa, aquella sala, aquella cocina. Nos sentamos los dos en la mesa, como dos extraños que no saben bien por dónde empezar. Yo preparé café, él se quedó mirando el mantel, las manos cruzadas sobre la mesa. Fue él quien habló primero, con la voz algo temblorosa. «Papá, no vine por la casa, no vine por el dinero, solo quería hablar». Yo lo escuché en silencio, dándole el tiempo que necesitaba. Me contó cosas que yo no sabía, que llevaba meses sin dormir bien, que se había dado cuenta de todo lo que había hecho mal, que había intentado llenar su vida de cosas, de trabajo, de compras, pero que nada le servía. «Me siento vacío, papá», me dijo, con los ojos brillando como si estuviera a punto de llorar. Y aunque no le respondí de inmediato, por dentro sentí algo romperse, como si aquel muro que había construido entre nosotros comenzara a caer poco a poco. Le pregunté entonces: «¿Y por qué ahora? ¿Por qué no antes?» Él bajó la cabeza de nuevo y respondió: «Porque antes no me daba cuenta, o no quería darme cuenta». Y ahí entendí algo que me costó aceptar durante muchos años. A veces los hijos no cambian cuando uno quiere. Cambian cuando les llega su momento. Y ese momento no siempre es el que uno espera. Pasamos horas hablando, recordando cosas del pasado, riendo de recuerdos que habían quedado olvidados. Por primera vez en mucho tiempo, no hubo reproches, no hubo quejas, solo una conversación de padre e hijo, sincera, sin máscaras. Cuando se hizo de noche, se levantó y me dijo: «Papá, no quiero que me perdones ahora. Solo quiero que sepas que estoy intentando ser mejor». Le puse la mano en el hombro y le dije: «Eso ya es suficiente por hoy». Después de que se fue, me quedé solo otra vez, pero no con el mismo peso de antes. Sentía que algo había cambiado, que quizá no todo estaba arreglado, pero por lo menos había un camino abierto. Esa noche, escribí una última página en mi cuaderno. Hoy mi hijo volvió a casa. No como antes, pero volvió. Y con eso, mi corazón está un poco más tranquilo. Y así fue como aprendí, hijo, que la vida de un padre nunca termina de verdad. Siempre estamos esperando el momento en que los nuestros entiendan, en que valoren lo que hicimos, lo que fuimos. No importa cuántos años pasen. Lo importante es que cuando llegue ese momento, sepamos abrir la puerta, aunque haya estado cerrada por mucho tiempo. Los días que siguieron a aquella conversación con mi hijo tuvieron un silencio diferente. No era el silencio de antes, ese que pesaba en el aire y te hacía sentir que la casa estaba demasiado grande para un solo hombre. No. Ahora, era un silencio más sereno, como cuando uno se despierta temprano, antes que el resto del mundo, y escucha solo el viento moviendo las hojas. Había algo distinto en el ambiente. Yo seguía con mis cosas, limpiando el patio, regando las plantas,
preparando mi café de todas las mañanas. Pero dentro de mí ya no cargaba ese peso en el pecho, como si, después de tanto, hubiera soltado una mochila que llevaba colgada por años. No fue que mi hijo empezó a venir todos los días, ni mucho menos. Tampoco es que de repente todo volvió a ser como antes, pero de vez en cuando, él pasaba. A veces se asomaba por la reja, me saludaba con la mano. Otras veces traía algo, un pan, una bolsa con fruta, alguna cosa sencilla. Y yo, que antes habría cerrado la ventana para no verlo, ahora simplemente lo recibía con un gesto de cabeza. Lo invitaba a pasar si tenía tiempo. Nos sentábamos los dos en la terraza, sin mucha charla, solo compartiendo el momento. Y con el tiempo, fui entendiendo que eso era suficiente. No necesitábamos grandes palabras ni grandes disculpas. Lo que hacía falta era solo eso: estar. Una tarde de domingo, mientras preparaba algo de comer solo, oí que alguien golpeaba la puerta, no la reja. Me extrañó, porque ya nadie golpeaba directamente la puerta. Fui a abrir, y allí estaba mi nieto, el más pequeño, con una cara seria, como si estuviera cargando algo importante entre manos. Tenía un papel doblado en el bolsillo y, sin decir mucho, me lo entregó. Papá dice que es para usted, abuelo, que es algo que quería que leyera. Lo recibí, le di las gracias, y antes de que se fuera lo invité a entrar. Le preparé un poco de leche con pan, como cuando era más chiquito. Nos quedamos allí un rato, hablando de sus cosas, de la escuela, de sus amigos. Y después de que se fue, me senté en la sala, abrí el papel con calma, como quien abre un regalo que no esperaba. Era una carta de mi hijo, escrita a mano, sin adornos, sin palabras difíciles. En ella me decía que había estado pensando mucho en la vida, en el tiempo que habíamos perdido los dos por orgullo, por falta de saber escuchar. Decía que había aprendido a valorar las cosas simples, que cada día que pasaba pensaba más en mí, en lo que yo había hecho por él, en lo que él había fallado. Y cerraba la carta con una frase que me quedó dando vueltas en la cabeza toda la noche. No sé si algún día podré ser el hijo que usted merecía, pero quiero intentarlo, aunque sea tarde. Me quedé sentado con esa carta en las manos, mirando la mesa vacía, recordando aquellos domingos de antes, cuando toda la familia se sentaba junta, cuando las risas llenaban la casa. Y aunque sabía que esos días no volverían tal como eran, sentí algo parecido a la paz, porque entendí que la vida no siempre te devuelve las cosas de la misma forma en que las diste. A veces, lo que uno sembró tarda en florecer, pero si uno tiene paciencia, algún día brota. Esa misma semana decidí abrir el armario del pasillo, ese donde siempre guardaba las cosas importantes. Saqué la caja de madera donde había puesto mis papeles, las cartas viejas, mis cuadernos. Y, por primera vez, saqué el cuaderno donde había estado escribiendo todas mis reflexiones durante esos meses. Lo leí desde el principio, hoja por hoja, y fue como leer la historia de otra persona, aunque cada palabra hubiera salido de mí. Vi cómo había empezado escribiendo con rabia, con tristeza, con ganas de cerrar las puertas para siempre. Y cómo, poco a poco, esas palabras se fueron volviendo más suaves, más tranquilas, llenas de resignación, pero también de esperanza. Pensé en regalarle ese cuaderno a mi nieto algún día, cuando fuera mayor, para que supiera de verdad quién era su abuelo, más allá de las comidas de domingo, o de las veces que lo regañé por no hacer los deberes, para que supiera que la vida no es solo aciertos, que también es aprender a equivocarse y volver a empezar. Una tarde, mientras regaba las plantas, mi hija apareció de nuevo. Ya era casi costumbre verla llegar de sorpresa, siempre con una bolsa de pan, con un gesto tranquilo. Se sentó conmigo, y después de un rato me dijo: «Papá, el hermano quiere invitarlo a comer en su casa un día de estos. Solo usted, él y los niños». La miré con calma, sin responder de inmediato. Lo pensé por unos minutos y después le dije: «No sé si estoy listo para eso aún, hija, pero me alegra que quiera hacerlo. Cuando sienta que es el momento, yo mismo le diré».
Ella asintió, entendiendo sin presionar. Y así fue. Aquella noche, mientras cerraba las ventanas antes de acostarme, pensé en algo que había escuchado de joven, de un hombre mayor que me dio trabajo la primera vez que llegué a la ciudad. La casa de uno es como el corazón, muchacho. Puedes cerrar la puerta, poner cerraduras, protegerla del viento, pero si no dejas entrar a nadie nunca más, se te llena de polvo por dentro. Y ahí entendí que eso era justamente lo que había estado haciendo yo. Había cerrado la puerta para protegerme, pero poco a poco había vuelto a abrir la ventana, y ahora solo faltaba decidir cuándo abrir de nuevo la puerta por completo. Así cerré esa noche con el corazón tranquilo, sin apuro, sabiendo que, como dicen por aquí, las cosas toman su tiempo, y que a veces lo más importante no es apurarse, sino saber esperar el momento justo para volver a empezar. Pasaron algunas semanas más, y ya el invierno comenzaba a retirarse. Las mañanas seguían frescas, pero el sol volvía a aparecer con más fuerza, calentando poco a poco las paredes de la casa. Una mañana de sábado, mientras tomaba mi café en la terraza, mirando el jardín, vi que mi hijo venía caminando desde la esquina. Esta vez no traía las manos en los bolsillos, ni la cabeza agachada. Venía derecho, mirando de frente, con paso firme pero tranquilo. Cuando llegó a la reja, no tocó el timbre, no gritó. Solo se quedó allí, mirándome, como esperando una señal. Y yo, después de un breve silencio, me levanté de mi silla y le hice un gesto con la mano, indicándole que podía entrar. Él abrió la reja despacio, con cuidado, como si el solo acto de cruzar esa línea ya fuera algo importante. Nos sentamos los dos en la terraza, uno frente al otro, sin necesidad de hablar de inmediato. Por un buen rato, solo compartimos el silencio, el aire fresco, el sonido de los pájaros que volvían con el cambio de estación. Hasta que finalmente, mi hijo respiró hondo y dijo: «Papá, quiero agradecerte, no por lo que me diste, sino por lo que me enseñaste con el tiempo». Me quedé mirándolo, sin apurarle, y él continuó: «Aprendí que no todo se arregla con dinero o con regalos, que a veces lo único que uno necesita es saber que tiene un lugar al que siempre puede volver». Esa frase me quedó sonando en la cabeza, hijo, porque durante mucho tiempo pensé que lo había perdido todo. El respeto, la familia, la compañía. Pero ahí estaba él, diciéndome que lo que había construido no se medía solo en ladrillos, ni en escrituras, ni en herencias. Se medía en algo más profundo, en la certeza de que esta casa, este hogar, seguía siendo un refugio para los suyos, incluso después de todo. Le respondí con palabras sencillas, sin grandes discursos: «Aquí siempre tendrás un lugar, hijo, pero no olvides nunca que el respeto viene antes que cualquier cosa». Él asintió, entendiendo de verdad, y me tendió la mano. Aquel gesto, el de apretarnos las manos entre padre e hijo, fue para mí más importante que cualquier firma de papel, que cualquier testamento, porque era una promesa silenciosa, un acuerdo entre los dos. Pasamos el resto de la mañana hablando de cosas simples, de la familia, de los nietos, de cómo estaban todos. Él me contó que había cambiado de trabajo, que estaba intentando hacer las cosas de otra manera, y yo, por dentro, sentía esa mezcla de alivio y orgullo que solo un padre puede sentir cuando ve que su hijo, finalmente, está encontrando su propio camino. Al llegar el mediodía, lo invité a quedarse a comer. Preparé arroz, frijoles, un poco de carne a la plancha. Nada especial, pero hecho con el mismo cariño de siempre. Comimos en silencio, con calma, como en los viejos tiempos. Y mientras lo veía allí sentado, recordé tantas imágenes del pasado. Él, de niño corriendo por el patio, su madre llamándolo para que entrara a cenar, yo enseñándole a clavar un clavo en la pared. Cosas que parecían tan lejanas, pero que de pronto estaban ahí de nuevo, vivas en mi memoria. Cuando terminó de comer, mi hijo se levantó, me ayudó a recoger los platos, algo que nunca había hecho antes, y antes de irse, me abrazó. No fue un abrazo cualquiera, de esos de compromiso. Fue un abrazo fuerte, sincero,
de esos que te dejan el corazón temblando por dentro. Y en ese momento, sentí que todo había valido la pena. Las lágrimas, los silencios, los días de soledad, porque al final, el respeto y el amor se habían abierto paso, como el sol después de la tormenta. Después de que se fue, me quedé solo otra vez, pero con una paz distinta. Fui hasta el armario del pasillo. Saqué la caja donde había guardado las cartas, los papeles, y saqué también el cuaderno donde había escrito todo durante esos meses. Me senté en la mesa de la cocina y, con calma, escribí la última página. Hoy entendí que la vida siempre da vueltas, que el hijo que un día me llamó viejo inútil, hoy volvió a casa con el corazón en las manos, y que al final, lo único que nos queda es eso, saber esperar, saber perdonar, saber empezar de nuevo. Cerré el cuaderno, lo guardé en la caja y sentí que había cerrado un ciclo. La casa seguía siendo la misma, con sus paredes viejas, con sus muebles de siempre. Pero dentro de mí, algo era diferente. Había aprendido a estar solo sin sentirme solo. Había aprendido a poner límites sin cerrar el corazón. Y sobre todo, había aprendido que nunca es tarde para volver a empezar. Esa es la lección más grande que me llevo de todo esto. Y es por eso, mi hijo, que hoy te digo, nunca es tarde para reescribir nuestra historia. No importa cuántas veces hayamos fallado, ni cuántas veces hayamos tenido que cerrar la puerta. Lo que importa es saber cuándo es el momento de volver a abrirla. Ahora me cuenta usted, ¿alguna vez vivió algo así en su vida? ¿Alguna vez tuvo que cerrar la puerta para que le aprendieran a valorar de verdad? Me gustaría saberlo, de corazón. Y me diga también, ¿de qué parte de este mundo me está escuchando?